Muy buenos días, queridos amigos, hermanos, familia de la fe que nos siguen por este medio. Les saludo a todos ustedes con la paz del Señor. En esta, estamos en estas épocas previas a celebrar la Navidad, previas a tener este tiempo de recordación, que a eso nos debe invitar la festividad de la Navidad, más allá de la reunión social, más allá de los detalles, ¿qué le digo?, materiales, de los detalles que si bien es cierto hay que prestarles alguna atención cuando vamos a reunirnos, cuando vamos a compartir, etcétera, etcétera, pero que no son la esencia misma de lo que implica la Navidad. No quiero desmerecer, digo, el modo de celebrar que tengamos, porque yo también siempre lo he celebrado con mi familia desde que estuve en este mundo, con mi familia, con mis padres. Tengo muy lindos recuerdos de las Navidades, más aún en una familia numerosa como ha sido la mía, de 7 hermanos, papá, mamá, y yo fui el sexto de los hermanos. Por lo tanto, también compartí Navidades con mis cuñados, mis cuñadas, con mis sobrinos, porque siempre como que se enfoca un poco más hacia los niños, etcétera, etcétera. Sí, digo, estas son costumbres, son tradiciones que se han ido dando de generación en generación, y sí son tiempos bonitos el de compartir con toda la familia. Y luego que me casé, igualmente, siempre hemos tenido una Navidad compartida, ¿sí? Con muchas personas. Hoy lo hacemos con, con la familia también, y todo lo que sea unidad, armonía, respeto, solidaridad, siempre, siempre es bueno. Y esta fiesta de la Navidad tiene que o debe tener esa dosis de su esencia, debe tener esa prioridad que implica la Navidad. Así que yo quiero un poquito comenzar mencionando, ¿no?, ciertos aspectos que aparentemente en la imagen del nacimiento de Jesucristo, desde la anunciación de su presencia aquí en la tierra, y luego ciertos detalles, por decirle, por mencionar, que quizás lo desglosemos más adelante en otra prédica, si es que es del caso, en otra charla de estas, el pesebre, ¿no? ¿Qué habla el pesebre? Entonces yo recuerdo de niño, por ejemplo, se decía, pobrecito, el Hijo de Dios, Jesús, nació en un pesebre, en medio de animalitos, no tenía para ir a una clínica, a un hospital, o no tenía simplemente para llegar a un hotel, ¿sí? O a un mesón, como lo llama la palabra de Dios. Mire, esa es una apreciación muy inocente, muy manipulada inclusive, ¿sí? Por tomar en consideración algo, ¿no? Digo, el pesebre, ¿sí? Que lo vamos a ratos identificando de una u otra manera, ¿sí? Sin caer en idolatría, obviamente. No quiero que por favor me juzguen y decir, pero la Biblia dice que no debemos hacer figura de nada de lo que está en el cielo, en la tierra, etcétera, etcétera, y usted está haciendo un pesebre. Bueno, aquí no hay ningún niño porque Jesús ya no es niño, ¿sí? Él fue niño, tal como fue advertido en las profecías bíblicas, ¿sí? Pero creció en sabiduría, dice la palabra de Dios. Perdón, él, él se hizo hombre y a los 30 años comenzó a cumplir el plan redentor de parte de Dios, ¿no es cierto? Entonces, no me juzgue, por favor, si cómo hacen los árboles. Uy, si alguien peca por el árbol, es una persona que está totalmente perdida en el sentido espiritual, ¿no es cierto? Que si hacen el árbol, uy, el árbol, nadie está adorando al árbol, nadie está adorando al pesebre, nadie está adorando a los bombillos, a los focos, ni a los adornos, ¿no? Simplemente son simbologías de recordación de estas fechas que ninguna trascendencia espiritual tiene en nuestras vidas. Es decir, discúlpeme que sea tan exagerado quizás en este sentido, ¿sí? Pero no es que porque hacen el árbol entonces estoy autorizado a beber licor en las festividades. No, no es así, ¿no es cierto? Son simbologías, yo creo que hay que tener una madurez espiritual para saber qué hacer, qué no hacer con el entendimiento cabal, de tal manera que sepamos que no va a distraer la atención de lo importante, ¿sí? Lo secundario que es un adorno, que hoy está y que mañana no estará. Entonces le decía, el pesebre a veces, o cuando yo era niño, no sé si a todo el mundo le pasaba esto, pero era una manifestación de esta humildad, pobreza, necesidad, ¿sí? Que no es así, ¿no? O sea, debemos por favor recordar el texto bíblico, y el pesebre fue una opción a la que se vieron abocados José y María, personas por demás íntegras, por demás racionales sobre todo, ¿sí?
trabajadoras. No es que José era un pobrecito, no, José era un hombre, un carpintero, un trabajador, ¿sí? Y si él decide casarse con María y María acepta, siendo María quien es, ¿sí? Que no es divina, que no es intercesora, pero es una gran mujer, digna de ser conocida y seguida. No es que se aventuraron, ¿no? Como un par de mochileros, de decir casémonos y vayamos por el mundo hasta ver a dónde la limosna nos lleva. No es así, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, ¿qué significa el pesebre? El pesebre efectivamente significa sencillez, humildad, significa naturalidad, pero por sobre todo significa saber decidir en situaciones adversas, ¿sí? El pesebre no fue la primera opción que tuvo José y María para que nazca ahí su niño. Dice que ellos fueron motivados por una orden de cumplir con un censo, ¿sí? Hacia Belén, de donde ellos tenían sus orígenes y sus ancestros, y cuando llegaron allá, llegó la hora del alumbramiento, ¿sí? Es decir, no es que estaba planificado, no es que pobrecitos fueron allá, no, ellos fueron a cumplir un deber cívico que había sido impuesto por las autoridades del momento, y en esas circunstancias, pues no podían calcular exactamente para cuándo venía el alumbramiento y les tocó. Como había mucha concurrencia de personas, ¿sí? Por esa situación del censo, entonces ya no hubo espacio en el mesón. Así dice la Biblia. Entonces eso quiere decir que José sí contempló como una primera opción el mesón. Pero al no haber espacio, al no haber cabida y saber que está en esas condiciones, entonces tomó una decisión sabia. Y dijo, perfecto, vamos a un pesebre. ¿Por qué? Porque en el pesebre vamos a estar rodeados de animalitos. Los animalitos durante la noche principalmente emanan calor, el calor corporal que ellos tienen. Entonces ese calor va a ayudar a cubrirnos, a protegernos para que venga la criatura. Entonces, ¿por qué no fue a un hospital? Porque en esa época la mayoría de niños no nacían en hospitales. Ningún niño nacía en hospital ni en clínica, ¿sí? Nacían en sus casas, en sus hogares, ayudados por las parteras. Y muchas de las mujeres de cada casa sabían enfrentar este tipo de situaciones, ¿no es cierto? Entonces, esa fue la situación. ¿Qué implica el pesebre? Sencillez, humildad, pero sobre todo sabiduría para decidir sobre la jugada, por decirlo de alguna manera. Entonces digo, entender esto en el sentido correcto y que sea también de aplicación para nuestras vidas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué entiendo yo? Que lo sencillo, que lo humilde, hablando no de pobreza, porque humildad no es sinónimo de pobreza, humildad es dependencia de Dios, y de eso quiero hablarle hoy. eh, Implica, sí, que nosotros en la sencillez de nuestras vidas, como debemos manejarnos, en la humildad, es decir, en la dependencia con Dios, en la naturalidad, es decir, en el sentido de contar con lo que está a mi alcance, no hacerme de falsas ilusiones, tengo que aprender a decidir correctamente. Eso es lo que para mí, por ejemplo, implica el pesebre. ¿Sí? Y bueno, hablando precisamente de José y de María, entrando ya en el tema que quiero compartirle hoy, ¿sí? Es importantísimo el saber cómo comienza, por decirlo de algún modo, pensemos en estas personas, en José y María, cómo comienza algo que ellos inclusive, o José, inclusive en un momento determinado, pone algún reparo, ¿sí? Pone algún, o siente alguna duda, y que su obediencia y su sujeción trajeron el cumplimiento del acontecimiento más grande del mundo, que es el nacimiento o la presencia del Hijo de Dios encarnada aquí en la persona de Jesús, y a su vez el inicio de un plan de redención, de un plan de salvación, de un plan de sanidad, de restauración, como es el plan redentor de Cristo Jesús, ¿no? Por eso yo quisiera denominarle a esta charla, a esta pequeña prédica, ¿sí? La medicina para la peor enfermedad. ¿Qué pasó con José y María? Que ellos en su sujeción, en su obediencia y en su conocimiento de la palabra de Dios, fueron instrumentos útiles para traer la medicina a la peor enfermedad que existe en el mundo. Vamos a leer unos pocos versículos bíblicos que se encuentran en el Evangelio de Mateo, capítulo 1,
del versículo 18 al versículo 23. Mateo, capítulo 1, versículos del 18 al 23. Siempre que yo hago la lectura, les suelo sugerir, pedir, ¿sí?, que usted mantenga atención y sobre todo reverencia a la palabra de Dios. Y dice así, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 23. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. ¿Sí? Bueno, por ahí comienza, o quizás un poco antes con la intervención de Dios en la vida de Elizabeth, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero digamos ya en lo inherente a la presencia del Hijo de Dios, ¿sí? Que no es que nació ahí el Hijo de Dios, no, el Hijo de Dios, como Dios que es, siempre existió. Él es de la eternidad a la eternidad. Lo que sucedió en la época que recordamos en la Navidad es la presencia humanada del Hijo de Dios aquí. Entonces, para que sea un humano, tenía que venir a través de una mujer que ya estaba advertido en las profecías, como lo menciona aquí en la profecía de Isaías, estaba advertido que Dios habrá de escoger una virgen para traer al Hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que nosotros debemos entender aquí es la sujeción, el conocimiento y obediencia que tuvieron tanto María, ¿sí?, como José. Es decir, por un lado, eh, era una sorpresa y una situación hasta cierto punto de espanto, por decirlo menos, el que una mujer, estando comprometida con un hombre, aparezca embarazada, cuando este hombre no había tocado un pelo de esa mujer. Por eso lo confirma y ratifica que era virgen, ¿sí? Entonces habla de la pureza, habla de la integridad de ambos, no solo de María, sino de José, de respetarla con los límites que implican un noviazgo, un enamoramiento. No es que porque nos amamos, nos queremos, nos deseamos, todo vale. No es así. Entonces, y en un mundo pecaminoso como era el Imperio Romano, ¿sí? Entonces ellos muestran una sujeción a la palabra y a la voluntad de Dios, de manejarse en integridad, de manejarse en pulcritud, y también de ambos lados, quizás un poco más de José, de manejarse con prudencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque María es visitada por el ángel, le dice: tú has sido la escogida, has hallado gracia delante de Dios, y por lo tanto tu nombre va a ser de renombre, ¿sí? No es que vas a ser intercesora, no es que vas a sentirte la madre de Dios, porque tú no eres Dios, por lo tanto no puedes darle la misma esencia a tu hijo. Él es hijo de Dios, entonces él lleva la esencia de su Padre, que es Dios, y el Espíritu Santo va a venir y va a obrar en ti. El poder del Espíritu Santo va a engendrar en ti una criatura, ¿sí? Y María acepta, estando comprometida con José, lo acepta. Entonces, ¿qué demuestra esto? Sujeción, sujeción a la voluntad de Dios. Y sujeción a la voluntad de Dios, aún corriendo el riesgo que esto implicaba, ¿sí? No era una simple decir: Dios mío, ¿me quieres bendecir? Entonces bendíceme nomás. No, dice: yo quiero usarte para que seas de bendición, aunque tu vida corre peligro. ¿Por qué corre peligro? Porque una mujer judía, como era ella, al ser descubierta que ha quedado embarazada antes de su matrimonio, tenía que ser apedreada, así dice la ley. Y ella dijo: perfecto, si es que Dios quiere eso de mi vida y corro este riesgo, pues lo corro el riesgo. Entonces eso habla de sujeción, ¿sí? Segundo, habla de obediencia. Dice: sí, me sujeto a lo que Dios diga y estoy aquí para que pase lo que tenga que pasar, ¿no es cierto? Otra de las situaciones a las que se veía expuesta y que la Biblia lo destaca en estos versículos que acabamos de leer, es que se acabe su relación con José. Imagínense una persona ya, por decirlo hoy,
ya pedida la mano, concedida la mano, todo dicho, solo esperando la formalización de la unión matrimonial, ella corrió el riesgo que pasó. De hecho, le sucedió. Dice que José, por el amor que le tenía, al enterarse de esta situación, para él también no fue fácil. Entonces él dice, sí, yo no puedo aceptar esto tácitamente, ¿sí? No puedo aceptar esto. Lo que sí voy a hacer es, no voy a hacer escándalo, no voy a proclamarlo, no voy a señalarle, ni mucho menos. Voy a dejar esto en secreto, no quiero ofenderla, no quiero nada. Bueno, pues ella sabrá. Yo no me lo esperaba, pero tranquilo, ¿sí? Por amor no hago escándalo ni mucho más. Entonces él también está mostrando una prudencia extrema, ¿no? Una sabiduría, un accionar pensante, no una reacción instintiva al tomar esta decisión. El ángel que había anunciado la manifestación del poder de Dios en la vida de María, visita en sueños a José y le dice, José, tranquilo, esto no es sino el cumplimiento de algo que está en la palabra de Dios, que está en las profecías. Así que no tengas temor en recibirle a tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y José, al igual que María, se sujeta a la voluntad de Dios, obedece la voluntad de Dios. Y quiero destacar algo que es tan importante, tan trascendente, tan eh, más que importante, no sé qué palabra poder ocupar para describir esto. Ellos, tanto José como María, eran conocedores de la palabra de Dios. En ese entonces eran conocedores de las profecías, ¿sí? Eran conocedores de la ley y los profetas, como se conocía a lo que nosotros hoy conocemos como Antiguo Testamento. Porque si ellos no hubieran conocido la palabra de Dios, no hubieran conocido cuál es la voluntad de Dios para su pueblo y por lo tanto cuál era la voluntad de Dios en ellos y a través de ellos, ¿sí? Entonces, qué importante es conocer la palabra de Dios. Obviamente para el creyente debe ser totalmente trascendente, debe ser una necesidad, ¿sí? El conocer la palabra de Dios. Para quienes no creen o a quienes dicen yo creo en Diosito a mi manera y no quieren creer como dice la palabra de Dios, sí, debería ser una invitación, debería ser una exhortación a que vea, por favor, ¿quiere saber cómo manejar su vida? ¿Quiere saber qué es lo que pasa en la vida? ¿Quiere saber lo que está pasando hoy en nuestros días a nivel mundial, a nivel local? Sí, y quiere saber cómo debe usted enfrentar esta situación. Lea la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios se llama libro de la profecía, lo llama así en el Apocalipsis, ¿no es cierto? Entonces, si aquí está dicho todo, si aquí está advertido todo en términos generales, no en detalles de cada vida, pero en términos generales, entonces es necesario conocer. Por ejemplo, quienes conocemos y leemos la palabra de Dios, sin ser muy estudiosos de las escrituras, nosotros podemos entender lo que está pasando, ¿sí? Saber lo que está pasando en el mundo, estas guerras, estos rumores de guerra, estos conflictos, esta ruptura de relaciones interpersonales, porque el amor de muchos se ha ido enfriando. Entonces nosotros sabemos de esto, entendemos de esto. ¿Por qué? Porque está advertido aquí, en la palabra de Dios. Entonces ellos, tanto María, ¿sí? Sabía que había una profecía del profeta Isaías, es decir, unos 800 años antes de esa época, en la que se decía, sí, que una virgen dará luz, etcétera, etcétera, y que será Emanuel, o sea, Dios con nosotros, el Hijo de Dios a través de una virgen, y que ella había sido la escogida, entonces ella acepta, más allá del riesgo que implicaba socialmente la aceptación de esta voluntad de Dios, pero ella acepta porque conoce, no acepta de loca, no es que fue una simple revelación, no, fue una revelación respaldada en una profecía que estaba dada. Y José también era un entendido en la palabra de Dios, un conocedor de las profecías, porque cuando el ángel le revela la realidad de los hechos, ¿sí? El propósito de Dios lo hace a través de sueños, él también lo acepta. Sí, y entiendo que acepta con gozo, diciendo, mi novia a la que yo escogí como la que sea mi compañera y madre de mis hijos, ha sido escogida. Entonces, ¿cómo le voy a desechar? Sí, más bien la voy a cuidar, a proteger y a apoyar en este propósito que Dios ha tenido a través de ella
para la humanidad. Y aquí viene la parte trascendente, la parte importante, ¿no? Digo, destacando la sujeción, la obediencia, la, la, ¿qué le digo? La voluntad de Dios para sus vidas. Ellos fueron sujetos, obedientes, dispuestos y conocedores, sobre todo de la palabra de Dios. Aquí digo, viene la parte importante, porque ellos no solo que conocían una parte, es decir, que Dios habría de escoger a una mujer virgen, destacada, destacada por demás, que iba a traer al Hijo de Dios a través de esta persona, porque era Emanuel, así dice la profecía de Isaías, sí, que será Emanuel, o sea, Dios con nosotros, significa Emanuel. Pero también les dice a ellos, porque este niño que viene en camino y que ustedes van a ser los padres terrenales de él, ustedes van a ser quien cuiden de él, sin olvidar que es el Hijo de Dios y que viene con un plan, conocedores también ellos de ese plan, aceptan, si es que cabe, un desafío, aceptan un reto, aceptan una condición increíble. Porque dice en el versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, el pecado es el peor cáncer que existe en la humanidad, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Desde que el pecado entró en el mundo por un hombre, es decir, por la desobediencia de Adán, ¿sí? Y hasta que Cristo venga y lleve a los suyos, ¿sí? El pecado siempre será el peor cáncer, más allá del cáncer físico que está asolando últimamente en medio de la humanidad. El peor cáncer es el pecado. Es más, debo decirles, sin entrar en detalles ni desglosar esto como un tema y menos como una doctrina, muchas de las enfermedades físicas que padecemos los seres humanos y muchísimas de las enfermedades físicas sin diagnóstico y por lo tanto sin un gran pronóstico, nacen del pecado, de la abundancia del pecado que la humanidad experimenta, vive, se deleita, lo legitima, lo respalda, ¿sí? Porque en el paraíso, ¿sí? Donde Dios le puso al hombre antes de que conozca pecado, no había enfermedades, no había muerte. Y a donde va la iglesia, a donde queremos ir, quienes creemos en Dios y en su palabra como una profecía, como una advertencia, anticipación de qué es lo que va a suceder a futuro, también vamos a un lugar en el que ya no hay enfermedad, ¿sí? Ya no hay muerte, hay eternidad y plenitud de vida. El pecado es la causa de toda la destrucción de este mundo. El pecado es la causa de las enfermedades y el debilitamiento. El pecado es la causa de la confrontación de las personas. El pecado es la raíz de todos los males en esta vida. Por eso me permití llamarle a esta prédica, como le mencioné, la medicina para la peor enfermedad. La presencia de Jesucristo aquí en la tierra, que es lo que nosotros estamos celebrando o nos prestamos a celebrar, y ya nos anticipamos con ciertas simbologías, etcétera, etcétera. ¿Sí? La recordación de la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra no es solo, como alguien en algún momento lo dijo, yo no estoy del todo de acuerdo, no es solo el cumpleaños de Jesús, porque estamos conmemorando la fecha de su nacimiento, que dicho sea de paso, no se aproxima a la fecha del nacimiento o de la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra, que no existe una fecha puntual traducida a nuestro calendario, ¿no es cierto? Entonces, la presencia de Cristo Jesús aquí en la tierra, la presencia del Hijo de Dios aquí en la tierra, nos tiene que recordar precisamente esto, ¿no? Más allá de lo que nos inspira la historia bíblica, ¿sí? Nos tiene que traer a la mente y mantener vigente que la presencia del Hijo de Dios aquí en la tierra, ¿sí? Fue el inicio de un plan de salvación, el inicio del cumplimiento de un plan de Dios para rescatar a la humanidad, que es el inicio de una apertura hacia la libertad del ser humano que vive oprimido por el pecado.
Entonces, esa es la correcta interpretación, el correcto reconocimiento y recordatorio de lo que es la Navidad. ¿Qué es la Navidad? La Navidad es el nacimiento de Diosito, es el niñito. No, no, no. La Navidad es el punto de partida en la humanidad, porque era un diseño que estuvo desde siempre, ¿no? Usted puede leer allá en Génesis capítulo 1, capítulo 3, ¿sí? El versículo 21, cuando Dios hace para cubrir el pecado del hombre que se relata en el capítulo 3 de Génesis, ¿sí? El hombre intentó cubrir su pecado haciendo unos delantales con hojas de higuera. Y Dios dice, no, no, así no se tapa el pecado. ¿Sí? Solo la parte que da vergüenza, solo el delantal. ¿Sí? Y Dios dijo, vamos a hacer algo perfecto. ¿Sí? Les voy a hacer unas túnicas. Sacrificando animales, con esas pieles les voy a hacer unas túnicas. Túnicas es decir, que cubre desde aquí hasta más del tamaño que tiene la persona, es decir, para que cubra todo nuestro caminar. Desde ahí mismo ya estaba diseñado el plan de salvación de Dios que implicaba sacrificio, porque tuvo que sacrificar animales para cubrirnos a nosotros. Desde ahí ya estaba establecido que iba a haber derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso es que se hacía todo eso en el Antiguo Testamento, ¿no? De sacrificar animalitos, ¿sí? Y rociar la sangre, y etcétera, etcétera, todos esos rituales que encontramos en el Antiguo Testamento. Entonces todo ya estaba anunciado desde siempre. Dios consideró, dijo, le voy a poner al hombre creado a imagen y semejanza aquí conmigo para que viva en plenitud y no conozca nada de esto, de enfermedades, de muertes, ni de nada, en tanto en cuanto obedezca. Si no obedeces, ciertamente morirás, y eso fue lo que pasó. Y al ser despojados del rato que entra el pecado en el hombre, entra el pecado en toda criatura, no nacemos con un pecado original, nacemos con una naturaleza pecaminosa que es muy distinto. El pecado original no existe y por lo tanto tampoco se le quita con un rito, ni mucho menos. La naturaleza pecaminosa coexiste con nosotros mientras nosotros vivamos en esta tierra, pero podemos tener control con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y claro, entonces el nacimiento, la presencia del Hijo de Dios para cumplir un plan redentor aquí en la tierra debe evocar a nuestra mente y sobre todo a nuestro corazón el inicio del plan de salvación divina para nuestras vidas. Primera cosa. Segundo aspecto, implica que nosotros debemos mantener vigente, no solo en la Navidad, sino siempre la generosidad de Dios para con la humanidad. El hecho de que alguien dé una salida frente a un problema, el hecho de que alguien proponga una solución frente a una dificultad, sí, es un acto de generosidad. Pero ahora mire de qué tamaño de generosidad estamos hablando. De que el mundo estaba perdido porque todos pecamos y estábamos en camino hacia el infierno, y Dios paga el precio del pecado entregando a su Hijo, humillándole a la condición de hombre, ¿sí? Para que nosotros tengamos la posibilidad de cambiar la dirección de perdición eterna a vida eterna. La Navidad es el inicio de ese plan. La Navidad es que el mundo recibió la generosidad extrema, inentendible de parte de Dios, cuando le humaniza a su Hijo, cuando le humilla a la condición de hombre a su Hijo. Eso es la Navidad. Y por último, quiero decirle que la Navidad también es una demostración, quizás la más grande demostración, de que la palabra de Dios es perfecta y se cumple. Porque lo sucedido allá en Belén, lo sucedido hace 2000 años aproximadamente, sí, estuvo profetizado anteriormente. Y todo lo que la palabra de Dios nos muestra, ¿sí? Que tiene promesas, que tiene mandamientos, instrucciones, estatutos, decretos, también tiene advertencias, ¿sí? Y si se ha cumplido el 95% de la palabra de Dios hablando del tiempo transcurrido, ¿qué le hace dudar a usted que este sea un libro de inspiración divina cuando falta apenas el 5% por cumplirse? Si estuvo advertido en la presencia de Jesús con ese plan, y Jesús se presentó en la tierra a través de María, aceptando, digo, su sujeción, obediencia, por el conocimiento de su palabra, y cumplió el plan redentor, y fue conocido por todo el mundo, y no se acabó con 12 seguidores
uno que le negó y el otro que le traicionó. No, Señor, el cristianismo ha seguido creciendo, pasando por todos los tiempos y por todos los tiempos del Nuevo Testamento, ¿sí? En el que inclusive han habido claramente algunos anticristos que han querido acabar con el pueblo judío, y todo sigue tal como está dicho aquí en la palabra de Dios, tal como está dicho en la palabra de Dios. La invitación entonces para esta Navidad es no solo recordar al niñito que, que nació en el pesebre, ¿sí? Sino recordar el plan que Dios tenía a través de ese niñito, que era nada más y nada menos que el Hijo de Dios, por quien y para quien todo fue creado, pero que por amor a usted y a mí no dudó en humillarse a la condición de hombre, cumplir un plan redentor para abrirnos una puerta de salvación. Seamos sensatos, seamos conscientes. Leamos el texto bíblico que habla de esta maravillosa historia de incomprensible amor, tanto de Dios Padre como de su Hijo en su obediencia. Y por favor, apoderémonos de esto. Hagamos una cosa. Hay regalos en Navidad, hay regalos. Por lo tanto, hay gastos, ¿sí? No me preocupa mucho esa parte porque Dios es grande, maravilloso y misericordioso y pone en el corazón de las personas el que vayamos dejando ese mercantilismo de la Navidad. Pero hay regalos, perfecto. Haga una cosa, no le voy a pedir que usted me dé un regalo, más bien le voy a pedir con todo cariño, con todo respeto, ¿sí? Que usted acepte un regalo. Un regalo que a mí en realidad no me tome a mal, no es que a mí me costó mucho el regalo y ahora le doy, no. Tengo que ser honesto. Yo le voy a dar lo que a mí también me regalaron, ¿sí? Pero ¿por qué le doy? No porque a mí me resultó gratis, sino porque para mí ha sido lo mejor de mi vida. ¿Sabe cuál es el regalo más grande que tengo yo en mi vida? No piense en que hayan sido mis padres que fueron una maravilla, o mis hermanos, o mis sobrinos, o mi esposa, que es un regalo maravilloso, o mis hijos o mis nietos que hoy los tengo. No se trata de desmerecer ni de comparar. Ellos, todas estas personas que he mencionado, como amigos, amistades, tanta gente que se ha cruzado en mi vida. O las cosas materiales que de pronto también hemos tenido y tenemos y las disfrutamos. Gloria a Dios. ¿Sí? Pero hay un regalo que supera todo eso. Hay un regalo maravilloso que supera todo eso, que es el regalo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesucristo. ¿Qué tiene que hacer? Aceptarlo. Aceptarlo. ¿Sí? No tiene que comprarlo, no tiene que dar nada a cambio, no, aceptarlo y decir, yo reconozco que Dios en su infinita misericordia envió a su Hijo Jesucristo con un plan para sanar la enfermedad o para traer la medicina a la peor enfermedad que existe en esta vida, de la cual yo estoy contaminado, que se llama el pecado. Como el pecado ha contaminado mi vida, eso quiere decir que la paga del pecado será una condenación eterna. Yo acepto este regalo que va a cambiar de dirección mi vida. Acepto a Cristo Jesús en mi vida, reconozco que soy una persona pecadora y que le necesito a Él, y acepto el regalo que implica su presencia en mi vida, es decir, acepto el regalo, el pago que Él hizo por mis pecados. Yo acepto ese regalo. Y a su vez me comprometo de aquí en adelante no a ser recíproco, porque no puedo ser recíproco, no puedo tratar de compensar, de devolver semejante favor recibido de parte de Dios y de parte de su Hijo Jesucristo. Más bien, tengo una vez más que apelar a Él y pedirle que me ayude, ¿sí? a vivir conforme a su voluntad. Y va a recibir otro regalo. ¿Sabe cuál es el otro regalo que va a recibir? Que si usted lo dice esto de corazón, ¿sí? El Espíritu Santo va a venir a morar en usted, que es Dios, para ayudarle precisamente a vivir conforme Dios quiere que vivamos. Porque Jesús, la presencia de aquel niñito, que no se quedó niñito, que creció, que cumplió un plan, que murió, que resucitó venciendo a la muerte y que hoy mismo está a la diestra del Padre, ¿sí? Ese plan redentor va a cumplirse en su vida. Y la perspectiva de vida va a cambiar. Y las condiciones de vida tienen que cambiar. En tanto en cuanto preparemos, por decirlo así, por culminar con el ejemplo que inicié, preparemos un bonito pesebre en donde Dios encuentre
como en aquel tiempo, hace 2000 años, eh, un lugar de acogida, donde se le brinde calor, en donde se sienta uno orgulloso de acogerle. Que ese pesebre sea su corazón, en donde usted le acoja a Dios y le diga, perfecto, de aquí en adelante yo quiero cambiar mi vida. Acepto el regalo de la salvación. Yo le garantizo, pongo mis manos al fuego, de que cuando uno acepta de todo corazón a Cristo Jesús y comienza a caminar dentro de su voluntad, aquí en la tierra va a experimentar una vida y vida en abundancia. Y luego tendremos una vida plena que no cabe imaginarla, porque mi mente y la mente de cualquier ser humano es limitada, en plenitud delante de la presencia de Dios. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas y sigámonos preparando para la Navidad.